Predicación auténtica en la era de la IA. Traducción al español del mensaje del pastor Tony Reinke, publicado por el ministerio Desiring God. Comenzaré con una declaración de Elon Musk sobre el estado de la inteligencia artificial. La velocidad con la que mejora la IA es más rápida que cualquier tecnología que haya visto por mucho. El futuro positivo de la IA es uno de inmensa prosperidad en una era de abundancia. No habrá escasez de bienes ni servicios. Todos podrán tener lo que deseen, excepto por aquellas cosas que definimos artificialmente como escasas, como una obra de arte especial. Pero con la llegada de la IA y la robótica, cualquier bien manufacturado o servicio prestado tenderá a un costo cercano a cero. No digo que llegará literalmente a un cero, pero todos podrán tener lo que quieran. Ese es el futuro positivo. En mi opinión, hay un 80% de probabilidad de que así sea, y solo un 20% de probabilidad de aniquilación humana. Francamente, debo aplicar cierto grado de suspensión deliberada de incredulidad con respecto a la IA para poder dormir bien, porque creo que el verdadero problema, el más probable, es cómo encontrar sentido en un mundo donde la IA puede hacer todo lo que nosotros hacemos, pero mejor. Ese quizás sea el desafío más grande. Reunidos en el corazón de una ciudad emergente de fabricación de microchips, nos encontramos al borde de una transformación de la IA que podría alterar cada aspecto de la vida. Pero lo que mantiene despierto a Musk por la noche es una crisis del valor humano. ¿Dónde encontramos propósito y significado cuando ya no somos empleables? Ese es un gran desafío masivo que plantea la IA, y uno que ya analicé en el libro llamado Dios, la tecnología y la vida cristiana, páginas 254-261, y esta noche dejaré de lado ese ángulo. Antes de comenzar, quiero compartir 3 advertencias más. Una década de escritura precede a este evento y en los últimos 3 años he examinado la tecnología desde una perspectiva macro, desde una teología completa de la tecnología que ya está hecha, y hoy hablo sobre la IA. Algunos ven las tecnologías emergentes, IA, robótica avanzada, autos autónomos, como poderes prometeicos que nunca debimos poseer, nuevos poderes que alteran el equilibrio de la supremacía humana y nos convierten en amos sobre los dioses o sobre Dios mismo. Yo no estoy de acuerdo, así que si por instinto viste un anuncio de una conferencia cristiana sobre IA y asumiste que estaría en contra de la tecnología, te decepcionarás y quedarás bastante confundido, porque no soy un ludita. En parte, esto se debe a que celebro la soberanía de Dios sobre cada rincón de Silicon Valley y su gobierno soberano sobre todas las cosas en la era de las grandes tecnologías, incluyendo toda salida. Como dice Proverbios 16:1, del hombre son los planes del corazón, pero del Señor viene la respuesta de las lenguas. Todas las salidas, todas las palabras, todas las búsquedas en Google, todos los chatbots de IA, cada salida está gobernada divinamente por Dios y sin esfuerzo. Dios no es expulsado de una cultura tecnológica. Él permanece en el centro gloriosamente relevante. Y por cuestiones de tiempo, debo asumir que tiene cierta familiaridad con la IA y con herramientas como ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity o Apple AI. No tengo tiempo para explicar cómo funciona la IA, solo diré que funciona. Recientemente he hecho mis devocionales matutinos con ChatGPT. Le doy mi plan de lectura bíblica del día, leo el texto que me entrega de la versión ESV y luego le pido un resumen devocional tipo sermón de 2000 palabras que integre las 4 lecturas bíblicas del día con una aplicación para mi vida. Y consistentemente he quedado sorprendido de lo preciso, ortodoxo y útil que ha sido.
La IA ya está integrada en programas bíblicos como Logos. No he usado eso, pero puedo testificar que la IA es muy buena escupiendo ortodoxia. No es sorpresa. Pablo dice que la ortodoxia tiene un patrón. Segunda de Timoteo capítulo 1:13. La sana doctrina está estructurada y la IA se basa en el reconocimiento de patrones. La IA es una superpotencia latente, un asistente poderoso y gratuito que tienes disponible ahora mismo. A nosotros nos toca preguntarnos si usarla, cómo usarla, cuándo usarla. Y ninguno de nosotros sabe hasta dónde puede llegar su uso, porque el horizonte de lo posible sigue expandiéndose. Pero durante los últimos 8 meses he entrevistado a líderes cristianos en el ámbito de la IA, hermanos y hermanas en Cristo que están construyendo todo tipo de buscadores cristianos que pueden explorar sitios web cristianos y ofrecer respuestas específicas e interactivas basadas en la Biblia. Vi un ministerio juvenil de iglesia que imprimió tarjetas cuadradas para que los estudiantes las entregaran a sus amigos en la escuela. Un lado pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Y en el otro tiene un código QR que te lleva a un chat en vivo con un bot que da una breve respuesta bíblica sobre el propósito de la vida. Permite preguntas adicionales y conduce a la conversación hacia una invitación para la próxima reunión juvenil. Tengo amigos que están desarrollando chatbots para responder preguntas teológicas. Uno creó un consejero bíblico interactivo. Otro permite a una editorial utilizar todo su catálogo anterior para responder preguntas mediante un chat, demostrando así el valor de sus libros. Pastores que conozco usan la IA cada semana. Un pastor amigo mío pasa la primera hora del martes por la mañana en un diálogo abierto con ChatGPT sobre el texto de su sermón dominical. Discute la exégesis en griego, analiza pasajes difíciles, explora posibles bosquejos, busca formas de conectar el sermón con preocupaciones pastorales, encuentra ilustraciones, etc. Luego le pide al modelo que resuma toda la conversación en 800 palabras, lo imprime para revisarlo más tarde y sigue con sus reuniones de equipo mientras reflexiona en esa primera hora durante toda la semana. Otro pastor amigo usa ChatGPT exclusivamente para su investigación inicial del sermón hasta que siente que ya investigó lo suficiente. Luego dicta sus notas personales en su teléfono con todos los puntos que quiere incluir y después pega esas notas en el mismo chat de la IA, establece un límite de palabras y recibe un primer borrador del sermón bosquejeado, organizado y editado en 10 segundos. Obviamente, la pregunta inmediata que todos queremos responder es, Tony, ¿dónde está el límite? ¿Cuáles son las reglas? Y volveremos a eso. Mi punto por ahora es que los usos de la IA se expanden cada semana y la IA ya supera las posibilidades que un pastor necesita para predicar sermones ortodoxos. Ahora bien, ya perdí a algunos de ustedes, pero quédense conmigo. Denme un momento para hablar con los que todavía siguen este escenario hipotético. Supongamos que tomas todas las obras de Charles Spurgeon, sus 63 volúmenes de sermones, comentarios bíblicos, junto con todos sus demás libros, cartas, apuntes y todo lo que él haya producido. Tomas ese inmenso reservorio de contenido y lo introduces en un bot. Fácil. Has creado el cerebro de Spurgeon. Luego, creas una voz de predicación con acento británico. Fácil. Después creas un avatar tridimensional, holográfico y animado de Spurgeon completamente realista. ¡Es posible! Lo juntas todo y tenemos el Spurgeon AI Preaching Bot 2000. Es ideal para las nuevas iglesias plantadas. Puedes instalarlo en un gimnasio de secundaria y proyectar al Spurgeon Bot en el escenario con un proyector holográfico. Ahí tienes a tu predicador dominical semanal. Un equipo de ancianos podría escribir los prompts, qué eventos actuales abordar, qué ilustraciones modernas usar. Podrías asignar un texto bíblico, establecer la duración del sermón, presionar enviar
bajar las luces y sentarte a ver cómo Spurgeon parpadea y, entre comillas, resucita en forma digital para predicar un hermoso sermón centrado en Cristo, tan bueno como cualquiera de los que predicó en vida. El llamado Spurgeon AI Preaching Bot 2000 es hipotético, pero toda la tecnología ya existe. Toda. Algunos de ustedes que no están familiarizados con la IA estarán pensando, sí, claro, ese es Rink y vive en las nubes. No hay manera que los sermones suenen como Spurgeon. Sería un montón de palabras y frases aleatorias en una mezcla sin sentido. Bueno, salgamos del terreno de la hipótesis y preguntemos a un pastor teólogo vivo. Hace un mes, en el programa Ask Pastor John, le pregunté a John Piper qué pensaba sobre la IA. Para responder fue a ChatGPT con el siguiente prompt. Por favor, escribe una respuesta de 800 palabras en la teología y al estilo del teólogo John Piper a la pregunta ¿cuáles son los peligros de que un pastor use IA? Fue 5 segundos después, el modelo produjo una respuesta que Piper dijo, era tan buena que si la estuviera leyendo ahora mismo, no creo tú, Tony, ni nuestra audiencia se daría cuenta de que estoy leyendo desde ChatGPT. Fue asombroso. Y luego añadió que si lo hubiera hecho, se hubiese reclamado ese texto como propio y lo hubiese leído, eso habría sido malvado. Toda tecnología que adoptemos debe adaptarse al florecimiento humano mientras reducimos su uso a lo más provechoso. Esa ha sido la historia del iPhone y las redes sociales. Vamos reduciendo lo que hacemos con ellas, pero antes de escalar hacia abajo, exploramos todas las posibilidades, presionando el acelerador a fondo, manteniéndolo así tanto como nuestros nervios lo permitan, no porque querramos ir al supermercado derrapando sobre 2 ruedas cada vez. Aceleramos el motor hasta las 8000 revoluciones por minuto para descubrir que es posible antes de volver a lo que es verdaderamente útil. Ese es nuestro diálogo con la tecnología, lo posible versus lo provechoso. Una vez que estás seguro de que tu uranio enriquecido puede aniquilar a un enemigo extranjero, entonces recién piensas en cómo ese mismo uranio puede generar el 30% de la electricidad que usamos ahora mismo en Scottsdale. Recuerda siempre la distinción entre lo posible y lo provechoso. Entonces, si pisamos el acelerador a fondo y la IA demuestra que puede ofrecer un recuerdo perfecto de toda verdad bíblica y teológica, estructurada según la sana doctrina, en la voz y teología de quien tú quieras, entre comillas, en un mundo donde la IA puede hacer todo lo que nosotros hacemos, pero mejor, la pregunta es, ¿para qué necesitamos autores, eruditos, seminarios, evangelistas o consejeros bíblicos? Si la IA puede generar en 5 segundos un devocional tipo sermón de 2000 palabras en la mañana, adaptado a mis preferencias y lecturas, o si podemos fabricar un bot predicador, o si ChatGPT puede dejar asombrado incluso a John Piper, queda una gran pregunta. En la era de la IA, ¿realmente necesitamos predicadores? Y claro, la única forma de responder a esa pregunta es preguntar primero, ¿qué es un predicador? Para una respuesta, vayamos a Ezequiel capítulo 2, versículos del 1 al 3 y el 11. Es un pasaje sobre la comisión de un profeta, largamente considerado en la iglesia como un modelo representativo del llamado de Dios a todos sus mensajeros. Ezequiel es comisionado para hablarle al pueblo obstinado de Dios en el exilio. La comisión comienza con Ezequiel de pie en el capítulo 2, verso 1. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel 2, 1 y 2. En Ezequiel 1, 28, él había caído sobre su rostro ante la gloria radiante del Señor. Ahora es llamado a ponerse en pie para ser comisionado.
Al leer este dinámico llamado de Ezequiel, veremos reflejos en otros llamados. Viene a la mente el apóstol Pablo, un hombre que también cayó al suelo ante la gloria del Señor, pero al ser comisionado al ministerio, el Cristo glorificado le dijo: levántate y ponte sobre tus pies. Hechos capítulo 26, versículo 16. Así que como Pablo, Ezequiel permanece de pie y en silencio para escuchar, y es así como comienzan las comisiones divinas. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles en zarzas y espino y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel capítulo 2 del versículo 3 al 7. El ministerio de Ezequiel no consiste en provocar un avivamiento, sino en proclamar juicio, enfrentarse cara a cara, frente a frente con el pueblo rebelde de Dios y decir: se acabó el tiempo, ya es demasiado tarde, perdiste tu oportunidad. Ellos se negarán a arrepentirse, lo cual en el Antiguo Testamento es el preludio de la idolatría. Una visión tan oscura no se asemeja mucho a la comisión del predicador de hoy. Tal vez algunos dirán que en una cultura hostil al evangelio no está tan lejos. Sin embargo, el equipamiento para el ministerio mantiene ciertas similitudes. Y tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Leímos Ezequiel 2, capítulo 2 del versículo 8 al 3. Israel rechazó la palabra de Dios con la boca cerrada. Así que no te preocupes por lo que salga de sus bocas. En cambio tú, Ezequiel, abre bien tu boca para recibir esta abundante revelación, esta palabra difícil, lamentaciones, gemidos y ayes. Es una revelación de doble cara. Cada centímetro está cubierto. Es una palabra completa. No hay espacios en blanco para añadirle nada. Cómete este rollo. Atibórate con este rollo. Empáchate de este rollo. Toma ese rollo de papel como si fuera una toalla de cocina y cómelo, trágatelo, mételo a la fuerza hasta llenarte. Es una palabra dura, tragada en un acto repulsivo que resulta en un sabor dulce como la miel. En obediencia, el rollo de papel sabe como un dulce. Esto es representativo de otros llamados, como el de Jeremías en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. También lo vemos en Juan, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 10, del 8 al 10. Y oí la voz del cielo que me habló otra vez y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Para Ezequiel, Jeremías y Juan, esta palabra debe ser ingerida con la boca antes de ser proclamada con la boca. Y me dijo: hijo de hombre,
Ve y entra a la casa de Israel, y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ciertamente te oirían, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel capítulo 3 del 4 al 9. Una vez más, Ezequiel es enviado para provocar chispas al confrontar la terquedad espiritual. Israel ni siquiera quiere escuchar las palabras con los oídos, mucho menos abrazarla con el corazón. Ezequiel es lo opuesto a esa terquedad. Ahora se ha comido el rollo, ha despertado las afecciones en su corazón. La fidelidad al pacto está ligada a lo que haces con la palabra de Dios. Ezequiel es llamado a morir a la fama y a la popularidad. La animosidad contra Dios será la misma que él sentirá. Predicador, no se trata de tu imagen. No has sido enviado para ser celebrado o seguido. Hablas en nombre de aquel a quien otros deben seguir. Somos canales de ministerio, no el fin del ministerio. Nuestra métrica de éxito no es cuántos nos siguen en redes sociales, sino cuántos siguen a Cristo. Ezequiel ha comido el rollo y finalmente recibimos una interpretación clara de lo que eso significa. Y me dijo: Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que te hablo, y oye con tus oídos, y ve a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen y no dejen de escuchar. Ezequiel 3 del 10 al 11. Comerse el rollo significa alimentarse por el oído para saciar el corazón. Alimentarse de todas mis palabras. Es una audición intensiva, no selectiva. Es un llamado a oír la palabra, amar la palabra, comer la palabra, proclamar la palabra, de la boca al estómago, del oído al corazón, y todo regresa por la boca. Vamos a ver a partir de este momento, hacer un breve recorrido por una comisión profética extraordinaria, y destaco 8 marcas de la predicación auténtica en la era de la inteligencia artificial. Número 1. La predicación auténtica requiere una dieta de por vida de la palabra relevada. Esta vívida metáfora de comerse un rollo representa la absorción de las palabras divinas en lo más profundo del ser del mensajero de Dios, que se convierte por completo en uno con la palabra de Dios. Para Ezequiel, esto se muestra en una escena. Para nosotros ocurre a lo largo de toda una vida. El acto de comer abarca no solo la recepción inicial, sino todo el proceso de digestión y asimilación. El estómago retiene el alimento, extrae los nutrientes, lo convierte en energía vital para el ministerio de proclamar la palabra de Dios. El predicador se alimenta de aquello que debe entregar, se deleita en el alimento que sirve. El profeta Ezequiel encarna el mensaje llevando en su propio cuerpo la palabra de Dios. Aquí vemos la característica esencial de la predicación genuina: la unificación del texto bíblico con la vida del predicador. No es una lectura superficial, sino una digestión profunda que se desarrolla a lo largo de los años, mientras la palabra se integra cada vez más en la identidad misma del predicador. La formación en el seminario es apenas el comienzo de un banquete continuo con la palabra de Dios. Ahí se forjan los hábitos de toda la vida. Si la IA está escribiendo tus ensayos o tus sermones, estás fracasando al evadir los hábitos mismos que necesitas para ser un predicador auténtico. La predicación verdadera exige una consistencia y persistencia en el consumo de la palabra revelada, que te transforma en un vaso viviente
por medio del cual fluye el mensaje eterno. La predicación auténtica requiere una dieta de por vida de la palabra revelada. Número 2. La predicación auténtica consume toda la vida. La Biblia. El llamado divino a predicar la palabra de Dios es primero un llamado a comer la palabra de Dios, toda ella, incluso las partes difíciles. El llamado del predicador es el mismo llamado que reciben todos los cristianos en Colosenses capítulo 13, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto de esa palabra? Toda. Así que comemos del banquete de sus narrativas históricas y sus leyes santas, su poesía, himnos y cánticos, su sabiduría, proverbios y parábolas, sus profecías, literatura apocalíptica, lamentos y ayes, sus evangelios y epístolas e incluso sus genealogías. De toda la palabra, la escuchamos, la comemos, la amamos, la proclamamos. Pasa por la boca al estómago, por el oído al corazón y regresa por la boca. Involucra todo nuestro ser comprometido con toda la Biblia, que la palabra completa habite en nosotros en todo momento. Como dijo el puritano William Greenhill, otros rollos y libros podemos investigarlos, pero debemos comerlo. El libro de Cristo es el libro para nuestro estudio. Muchos eruditos estudian más otros libros que las Escrituras, más que los rollos de Cristo. Son devoradores de libros, devoran a los padres, a los escolásticos, a los historiadores, a los poetas y a los panfletos, y sin embargo son los menos familiarizados con las Escrituras. Pero el mandamiento de Cristo es comer este rollo, escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, y meditar en la ley de día y de noche, Salmo 1:2. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a que se entregue por completo a la palabra de Dios. 1 Timoteo 4 del 11 al 16. Investiga otros libros, come la Escritura, toda. La predicación auténtica consume toda la Biblia. Número 3. La predicación auténtica requiere personalidad. Cómete el rollo, luego proclámalo. Toda esa palabra debe ser asimilada en nosotros o no podremos comunicarla. No entregamos la revelación de Dios como un cartero, sino como un delegado ejecutivo que se presenta en persona, en carne y hueso. Dios no suplantó la personalidad de los profetas a través de quienes habló, sino que habló a través de ellos en mensajes que reflejaban sus personalidades, antecedentes y rasgos de carácter individuales. Por lo tanto, las verdades que surgieron no eran completamente del profeta ni completamente de Dios, sino de ambos. Sus mensajes eran verdades divinas a través de canales humanos. El ministerio de la palabra es una presentación conjunta. El mensaje que debía proclamarse, no una palabra ajena pronunciada en forma robótica. El profeta estaba comprometido verbal e intelectualmente con su proclamación, y esto es clave. Y aún así, el mensaje del profeta poseía autoridad absoluta, precisamente porque se originó en Dios y su poder persuasivo provenía de esa misma fuente, no de la capacidad intelectual del profeta ni de su habilidad retórica. Nota el equilibrio. El poder del mensaje no está en la personalidad. El poder está en Dios y en su palabra. Y aún así, la personalidad del profeta es esencial en esta presentación conjunta. La personalidad define gran parte de la cultura actual. Toma como ejemplo los documentales deportivos. La Fórmula 1 era un deporte de élites europeas hasta que Netflix mostró a los pilotos y sus tensiones personales. La NFL ha hecho lo mismo con Hard Knocks. El fútbol profesional, el tenis, el golf y ahora el béisbol también lo hacen. La forma de promocionar una liga deportiva es mostrar sus personalidades. Esto también explica la popularidad de los podcasts, donde el podcaster favorito de alguien en tu iglesia puede ser más conocido que tú
su propio pastor. Y no debería ser así. El misterio de la palabra es encarnado y profundamente personal. Un mensaje de Dios asimilado por ti, el predicador, y transmitido por la personalidad viva de un mensajero que ha muerto al atractivo de la cultura de celebridad. La predicación auténtica requiere personalidad. La IA no puede hacer eso. Número 4. La predicación auténtica es aplicada. Comerse el rollo significa que la aplicación no es un añadido al final del sermón, sino significa que la aplicación estructura todo el comportamiento viviente del predicador con el significado del texto. Todo el sermón es aplicación. El predicador no habla de oídas sobre el texto, sino que transmite el mensaje de Dios desde una impresión profunda en su corazón, porque lo que viene del corazón y de la experiencia es rápido y vivificante. La aplicación del sermón fluye de un predicador que ha comido el rollo, cuya vida ha sido impactada por el texto y que solo puede predicar ese texto a través de su compromiso personal con él. Por eso, en mi preparación de sermones descubro que el 30% de mi tiempo se necesita para entender el texto y el 70% para digerir el texto en mi propio corazón, asimilarlo, sentirlo y luego ponerlo en mis propias palabras, determinar su significado para mí y para la audiencia y finalmente encontrar ilustraciones y aplicaciones que lo refuercen todo. Eso es el 70% del trabajo. La predicación auténtica proviene de un predicador que ha aplicado esa palabra a sí mismo. La IA no puede hacer eso. Número 5. La predicación auténtica ejemplifica la guerra espiritual por la palabra. Ezequiel es llamado a vivir su fidelidad al pacto delante de los demás, en contraste con la insubordinación del pacto por parte de Israel. Ezequiel come la palabra, Israel ni siquiera quería oírla. De manera similar, el predicador modela para su congregación lo que deben hacer con la Biblia. ¿No es por eso que los grandes predicadores te hacen querer leer más tu Biblia? Los predicadores modelan para la iglesia lo que todos debemos hacer con lo que Dios nos ha dicho. Necesitamos un modelo viviente de cómo amar, confiar, asimilar y obedecer la palabra de Dios. No se trata de dar una charla, no se trata de un contenido. Este es un hombre que ha comido el rollo para decirle a su pueblo, sigan mi ejemplo y luchen por la verdad. Satanás no está preocupado por impresiones superficiales del Evangelio. No le preocupa el destello de alegría al encontrar una verdad o el éxtasis de un nuevo descubrimiento. A Satanás no le preocupan los resultados ortodoxos que produce una IA. Él puede arrebatar todo eso del corazón. Lo que Satanás teme es la verdad ingerida, arraigada profundamente en el corazón, que echa raíces y da fruto. Eso siempre ha sido su temor, según la parábola de los 4 terrenos. El puritano William Harrison observó lo siguiente: la gente puede escuchar a un predicador durante 1 hora, oyendo muchas verdades claras y valiosas, pero la mayoría se va sin poder recordar una sola palabra. Dirán que fue un buen hombre, que predicó un gran sermón, pero si le preguntas qué dijo, no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque el diablo lo robó de sus corazones y mentes. Cuéntales una historia histórica, alguna noticia impactante de día o consejo para hacer dinero o mejorar la salud y lo recordarán perfectamente, listos para repetirlo en cualquier momento y cualquier lugar. Pero enséñales una verdad sobre la salvación o un deber hacia Dios o hacia otros y desaparece su mente en cuanto la oyen. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el conocimiento mundano no beneficia a sus almas, así que se lo deja. Pero cuando se trata de la verdad espiritual que podría llevarlos a la salvación, trabaja arduamente para arrebatarla. La predicación auténtica ejemplifica la victoria en esa guerra. La IA no lo hace. Número 6.
La predicación auténtica es relacional. Predicar requiere amor. Te paras frente a tu congregación y los miras con un corazón lleno de amor encarnado en persona y entonces predicas. En cambio, si yo me paro ahí y tengo todo el conocimiento, si puedo extraer de los mejores bots de la IA durante toda la semana y tengo el mejor conocimiento, pero no tengo amor, dice Pablo, nada soy. 1 Corintios 13:2. En la era de la IA, donde la información vasta es fácilmente disponible, este versículo es especialmente relevante para los predicadores. No seas un predicador que no es nada. Predica con amor auténtico. Traer la palabra de Dios a un mundo obstinado no se trata de predicar con enojo. No prediques enojado. Tampoco se trata de ser un predicador complaciente que dice lo que los oídos quieren oír. Se trata de un amor audaz, compasivo, intrépido y valiente. La predicación auténtica es relacional. La suma de todo el conocimiento no lo es. Número 7. La predicación auténtica es afectuosa. Ezequiel fue comisionado para hablarle a un pueblo de rostro duro, personas impúdicas, la palabra en Ezequiel 2:4, con rostros que no mostraban ninguna emoción. Y esa era su congregación, rostros muertos. Tal vez eso es lo que tú ves los domingos por la mañana. Pero él los enfrentó con afecto, con un mensaje endulzado por su encuentro personal con la palabra divina. No subestimes la capacidad nutritiva para el alma de aún las partes más difíciles de la escritura. La IA es excelente para predecir lo que la gente naturalmente quiere o no quiere. Pero el predicador proclama lo que Dios ha dicho, incluso palabras difíciles. Eso significa que ningún predicador está calificado para predicar hasta que haya recibido la palabra de Dios en su corazón, tenga celo por ella y se deleite en ella. La palabra de Dios es dulce, un deleite para el alma, superior a cualquier cosa de este mundo. Su sabor dulce no es caramelo, es alimento para el alma. Su dulzura proviene de revelar los misterios de Dios y de Cristo, alimentando y sosteniendo la vida espiritual. Santifica, consuela en la aflicción y satisface la conciencia como nada más. Incluso sus advertencias y sus juicios satisfacen el corazón. Y de esa dulzura de la palabra, la predicación auténtica está llena de afecto. Número 8. La predicación auténtica es empoderada por el Espíritu. El Espíritu Santo puso a Ezequiel de pie, puso a Pablo de pie, y ese mismo Espíritu pone en pie a cada predicador. Todas esas dinámicas, la palabra ingerida, proclamada con amor y afecto a través de una personalidad muerta al estrellato, un hombre humillado, son el milagro del Espíritu Santo. La IA puede sugerir, resumir, organizar y editar contenido, pero la verdadera predicación depende del poder del Espíritu para guiar, convencer, consolar y transformar los corazones. El Espíritu nos pone de pie, habita en nosotros y dirige la salida de nuestras bocas para satisfacer las necesidades espirituales del pueblo de Dios de una manera sobrenatural. Amén.